Buenas, buenas, buenas. Se dice que una función y igual f de x es continua en x igual a punto de acumulación de su dominio, si y solo si se cumple que f de x está definida en x igual a, es decir, existe f de a. Existe la función en el punto. Además, existe el límite de la función en x igual a. Y ese límite es finito, es decir, da un valor. Límite de x tendiendo a es igual a L. Siempre y cuando L pertenezca a los reales, ya que dijimos que tenía que ser finito, tiene que ser un valor. El valor de la función en el punto tiene que coincidir con el valor en el límite. Esas son las condiciones para que la función sea continua. Ahora, si no es continua, es discontinua. Si la función no es continua, es discontinua en este valor. La discontinuidad puede ser esencial o puede ser evitable. La discontinuidad es esencial cuando no existe límite. Una posibilidad de las que no existe el límite es que el límite de x tendiendo a derecha de 5 a izquierda de menos 3. En definitiva, no existe el límite. Entonces, si no existe el límite, la discontinuidad es esencial. La discontinuidad es evitable cuando f de x no está definida o por lo menos no coincide con el valor que asume el límite. En ese caso se puede redefinir, ¿sí? Pero de igual manera es una discontinuidad en x igual a, es una discontinuidad evitable. Si yo la defino, puedo lograr que sea continua. Eso sería aparte, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que conseguir que sea límite exista y que tenga el mismo valor, ¿sí?, que el valor de la función. Si cumple esto, es continua. No cumplirlo es discontinua. Puede ser esencial o evitable. Esencial o evitable. Propiedades a tener en cuenta de dos funciones continuas. Si yo tengo f más g, f y g, dos funciones continuas, es decir, que ambas ya son continuas. La suma es continua, siempre y cuando estamos hablando en x igual a. Propiedades a tener en cuenta. La resta es continua. Tengo k que pertenece a los reales, es decir, k por la función es continua. Función por función. Ambas funciones son continuas, la multiplicación es continua en x igual a, que es donde estamos trabajando. En la división también se va a producir que pues, mantiene la continuidad, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, ¿no? Ahora, si f de a es mayor a 0, solamente si cuando en la función es mayor a 0, también es continua f elevado a la g de x. Estas son propiedades a tener en cuenta. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Dice, estudiar la continuidad en x igual 0 y en x igual 2.
Y esta sería nuestra función, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Lo voy a hacer para x igual a 0. ¿Qué significa que tenga que hacerlo para x igual a 0 y me pide estudiar continuidad? Tengo que obtener el límite, tengo que obtener lo que vale la función en el punto. No me pide analizar dominio ni nada. Igual, Paola, por las dudas, yo veo una función y siempre analizo dominio, porque esto me estaría como ayudando. Pero en este caso exclusivamente dice continuidad, así que vamos a continuidad. Para x igual 0. X igual 0. ¿Qué hago? Reemplazo en 0. X cuadrado sería 0 menos 4, 0 menos 2. Esto me quedaría menos 4 sobre menos 2. Divido x igual 2. Significa que existe el punto, va a ser 0, 2. Listo. Tengo que aplicar límite. Límite a derecha, límite a izquierda. Siempre tendría que hacerlo a derecha y a izquierda. En este caso, como no es discontinua, no tengo nada en particular que me lo esté imitando, podría omitirlo. Por las dudas, hágalo, ¿sí? Supongamos que es a derecha. A derecha. 0,00006. Hay que evaluar en el punto. Menos 4. Quedaría menos 4. 0, es decir, menos 2. ¿Sí? Si lo planteo ahora, si el límite de x tendiendo a 0 a derecha es 2. Si lo planteo ahora a izquierda, sería 0 a izquierda. Menos 4 seguiría quedando menos 4. Menos 2 quedaría como menos 2,0001. Es decir, que quedaría 2. Es decir, que existe límite y tanto a derecha como a izquierda me da 2. Segundo paso a tener en cuenta. Primero, saqué el valor en la función, en el punto. Después, el límite. Saqué a derecha, saqué a izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar si a derecha e izquierda dio exactamente lo mismo. 2, 2. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 de la función es igual a la función en el punto, es decir, en 0. Lo cual me indica que x es continua que la función es continua en x igual 0. Hablamos de una continuidad ahora en el punto 2. ¿Por qué lo evalúo en el punto 2? Porque me lo da por consigna, en este caso. ¿Sí? Tengo la función. Tengo que sacar el límite de x tendiendo a 2, de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Evalúo. Me queda indeterminado, 0 sobre 0. Esto ya es conocido. Aplico algo como para poder ver si yo puedo liberar esta indeterminación. Simplifico. Me queda x más 2. 0 a derecha, 0 a izquierda. El límite de x más 2 da 4. Entonces, ¿qué significa? Que existe límite de la función que va a valer 4. Pregunto, en el punto, ¿está definido cuánto vale la función cuando x vale 2? O sea, 4. pero en el límite o cuando reemplazás solo. En la función directamente, en el límite no. Había dado ¿Cuánto 0. vale la función? 0 Da sobre 0. 0 había dado. Eso en el límite. En el límite me dio indeterminado, que me quedó 0 sobre 0. ¿Sí? Acá sí, me quedó 0 sobre 0. Acá, en la función,
sobre 0, ¿puedo dividir en 0? No. En la función. No, no existe. No, no existe. No existe, ¿sí? No puedo decir 0 sobre 0. Ojo, acá tengo que decir que no existe. Y en el límite que es indeterminado y lo salvo. En el límite es indeterminado y lo salvo, porque no es 0. Acuérdense que estoy reemplazando por un valor muy cercano a 0. Es decir, que la función no está definida en x igual 2. ¿Por qué? Porque no pertenece a mi dominio. Si yo lo hubiese sacado antes, ya lo hubiese podido como detectar eso. Por eso siempre lo ideal es obtener primero el dominio de la función. Entonces yo ya lo saqué del dominio porque no pertenece a mi dominio, entonces no va a existir en la función. Entonces, por un lado tengo la función en x igual 2, que no está definido. El límite a derecha e izquierda me dio 4. Entonces, no son iguales. Discontinua. Dentro de la discontinuidad puede ser evitable o esencial. Es evitable, ¿no? Es evitable. Perfecto. ¿Por qué? Porque existe Porque el existe límite. el límite. Exacto. ¿Y Lo por que qué no no se- existe, ¿Por qué no se cumple el primer paso? Sería. sí, en realidad podemos más que hablar primer paso, segundo, porque el orden recién, por ejemplo, lo cambiamos. ¿Sí? Podemos decir que es evitable porque nosotros tenemos límite que sí existe y vale 4, pero no coincide con el valor en la función, ya que la función no está definida en ese punto. Es evitable. Era lo que veíamos en la gráfica recién, que teníamos ese agujerito para poder hacerlo. ¿Sí? Ese sería el problema. En este caso yo tengo la función, estaría como escrita, ¿sí? Para todos los valores, distinto de 2, tengo la función. Si yo redefino mi función y digo, para todos los valores que sean distintos de 2, usa esta función. Ahora, para cuando x vale 2, vos decís que vale 4. Esto lo estoy yo definiendo. X igual 2, entonces mi función va a valer 4. En estos casos es que yo ahí puedo redefinir y ahora pensar que mi función f de x va a ser continua, porque estoy redefiniendo la función o definiendo la función. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Cuando analizas el límite que Sí. te da indeterminado, ¿por qué pasa de tender x a 2 a 0? Qué buena pregunta, porque se equivocaron en el apunte. Y yo lo seguí. listo. Acá arréglenlo porque esto es gravísimo. ¿Sí? No, esto está mal. Límite de x tendiendo a 2. Siempre fue a 2, a 2, a 2. 2. Aparte no me daban los números. ¿Sí? Claro. 2 más 2, 4. Era el límite de x tendiendo a 2 de x más 2, que da 4. Sí, gracias por avisar. Arréglenlo del apunte. Esto, ojo, es una hoja que ustedes tienen, ¿eh? Esta es la hoja 30 y pico del material de ustedes.